Bueno, hermanos, espero que entiendan de dónde estoy predicando. ¿Recuerda el libro que estoy tocando? Pati dice que sí. Mateo. Estoy en Mateo, capítulo 6. Sigue este año con la prédica del año pasado, pero estoy animado con esta prédica de hoy, que estoy pidiendo al Señor que me ayude en este compartir y quiero invitarle de acompañarme en la lectura. Mateo capítulo 6 y voy a estar leyendo de versículos 19 a 24. Mateo 6, 19 a 24. Dice así la palabra de Dios: no acumula para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumula para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si la visión es clara, todo ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser será en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o quiere mucho a uno y despreciará al otro. Tal vez pueden servir, no pueden servir a la vez Dios y las riquezas. Oremos. Padre, te pido que abre nuestros corazones, úsame de este tiempo de compartir su palabra. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Jesús pasó mucho tiempo hablando de las finanzas, de la riqueza. Habló más de dinero, de cielo, de infierno, de sexo. Entonces, para Dios, el dinero era algo importante, porque veo que había peligro cuando buscamos mucho dinero. Mateo 19, 28 dice: de hecho, resulta más fácil que un camello pueden pasar por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Ha pensado en este versículo cómo pueden ser un camello pasar por una aguja? Bueno, yo pensé que era imposible, pero escuché un comentario que en la pared de Jerusalén había una puerta chiquito que se llama aguja. Entonces, una pequeña camello pudiera pasar, pero era muy difícil. Entonces, no es imposible, pero difícil. Entonces, eso es lo que queremos tocar hoy, es el ojo que tenemos que tener con el dinero. Y primero Timoteo 6, 10. Acompáñame un momentico a Mateo 6, 10. Primero Timoteo. Primero Timoteo 6, 10. Que dice así. ¿Está poniendo atención? Porque el dinero es la raíz de toda clase de males. Así dice. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado mucho sinsabores. Entonces, no está diciendo que el dinero está malo, sino el amor. Cuando el dinero es nuestro tesoro. Tenga cuidado, la bendición de la
prosperidad no es necesariamente un signo de la bendición espiritual. La bendición de la prosperidad no es necesariamente un signo de bendición espiritual. Los fariseos pensaban que si tenía rico, si era mucho dinero, era porque estaba bendecido por el Señor. Pero no es correcto. Pero lo que sí podemos hacer, cualquier posesión material que tenemos, es una bendición y un depósito de Dios. Todo lo que tenemos, debemos ser buen mayordomos. Es dado de Dios. Es malo guardar dinero. Es malo tener dinero. Proverbios 30:25 dice, las hormigas, animalitos, descansan fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Entonces son chiquiticos, pero trabaja duro para almacenar tu comida, ¿no? Entonces, no es malo, no sé cómo dice en España o en español, pero en inglés dice guardamos dinero para un día de lluvia. No sé cómo se dice aquí, pero en Estados Unidos dice que es bueno tener una reserva para un día cuando tiene emergencia, ¿no? Entonces, lo que queremos hablar de hoy, lo que quiero responder es la pregunta, ¿qué significa acumular tesoro en el cielo y no en esa tierra? Entonces, queremos pensar en la riqueza, cómo debemos guardarlo, qué debemos hacer con ellos. Entonces, esto es lo que dice nuestro texto de hoy. Es un aviso de tener cuidado en guardar tesoros en esa tierra. Entonces, tengo 3 puntos que quiero compartir hoy. Primeramente, la forma incorrecta de almacenar tesoros. La manera incorrecta. Entonces, la forma correcta de acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo debemos, cuál es la manera de acumular tesoro en el cielo? Entonces, al final, quiero tocar el punto que debemos elegir amar a Dios y no el dinero. Tenemos que decidir quién vamos a servir. Entonces, mirando al versículo 19, dice, no columna para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Entonces, bueno, entender el contexto de cómo era la vida en aquel tiempo. Y para la gente en ese tiempo, había 3 fuentes comunes de riqueza en esta época de Jesús. Primeramente, era la ropa. Entonces, las personas ricas se gustaba en tener ropa bonita. Entonces, si uno andaba con ropa bonita, sabía que era un rico. No sé si recuerdo la historia de rico de Lázaro en Lucas 16. Mira lo que dice Lucas 16:19. Había un hombre rico que vestía lujosamente. Entonces, y tenía banquetes todos los días. Entonces, junto a su banquete, algo que quería mostrar. Y en aquel tiempo, lujosamente significa ropa de púrpura y tela fina, ¿no? Entonces, es una muestra que era rico. Pero interesante que es lo que ataca la ropa. Lo polilla. Se corrompe la ropa. Entonces, si tu riqueza está en la ropa, ojo, te pueden dañar. Y otra cosa de productos del campo, los granos. Entonces, aquí la palabra óxido en el griego habla de comer. Entonces, óxido es algo que come metal
o una cosa para destruirlo. Y los granos que están guardados en un granero, ¿quién busca sino los ratones para comerlos? Entonces dice que tú estás enfocado en guardar granos, los enemigos van a ser los ratones y todos los amiguitos que están buscando robar lo que tienen guardado. Y la tercera forma muy común de la riqueza es tener dinero, oro y plata. Entonces, era poco difícil. En aquel tiempo no había bancos donde se pudiera guardar su dinero, entonces lo guardaba escondido en su casa. Pero las casas en aquel tiempo estaba hecho de barro. Yo recuerdo viviendo en Venezuela que ahí era campo, se nota que muchas de las casas está hecho de barro. Es muy fácil hacer un hueco y se meterse y ahí se pueden robar. Entonces Jesús en este versículo está usando muy común. Y dice, ojo, si ponga su enfoque en ropa o guardar mucha comida, mucho grano o a tener su riqueza guardada en su casa, porque ladrones se nota quién tiene dinero y cuando tú no estás, se va a meter. Yo viví en Carúpano, en Venezuela, 10 años. Y cuando vivimos en Venezuela, tuvimos que tener a alguien en nuestra casa todo el tiempo. Nosotros fuimos robados 17 veces en Carúpano. Entonces, nosotros con tiempo aprendimos que si salimos de la casa de más de varias horas, tuvimos que tener a alguien en la casa cuidando para que un ladrón no se mete. Entonces no vamos a hablar de eso, pero hoy en día tenemos ese problema. Gracias a Dios que cuando llegamos por la cruz vivimos en un apartamento y era más difícil meterse en un apartamento. Pero Jesús está llamando la atención. Mira, ojo, si enfoca en almacén y invertir sus bienes en estas tres cosas, no va a durar mucho. Y creo que una buena ejemplo de eso está en Lucas 12. Acompáñame un momentico a Lucas 12. De Lucas 12 de 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Entonces le contó un parábola. El terreno de un hombre rico produjo un buen cosecha. Así que le puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin, ya sé lo que voy a hacer. Derramar mis graneros y construir otro más grande, donde pueda almacenar todos mis granos y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tiene bastante cosas buenas guardadas para muchos años, enfocando en tesoros de esa tierra. Descanse como bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que tú has acumulado? Así le sucedió al que acumulaba riqueza para sí mismo. En vez, escucha bien, en vez de ser rico delante de Dios, en vez de ser rico delante de Dios. Entonces, su tesoro estaba en la cosa de esa vida. Pensaba que pudiera ser feliz tumbando su granero, haciendo más grande, que pudiera vivir en paz, tranquilidad, y no estaba enfocando en el tesoro del cielo. Entonces vemos el siguiente versículo, en versículo 20. Bueno, pero quiero decir algo de Mastro Eugenio, que estaba estudiando un comentario de hace 300 años, decía respecto a la riqueza. El hombre se esfuerza mucho para acumular riqueza y son montes de estiércol,
en los surcos del campo. Surcos de campo, los surcos de campo, ¿no? Y no sirve para nadie a menos que se separan. Entonces, este fertilizante no es bueno de tener todo en un sitio, pero si se extiende, se puede tener una buena cosecha. Entonces, Matthew Henry está llamando la atención, no se acumula todo su dinero en un sitio, sino es bueno invertirlo. Entonces, vemos que eso es lo que está diciendo el versículo 20 del capítulo 6. Más bien, acúmulo para ti tesoro en el cielo, donde no hay polilla, ni óxido carcomen, ni los dragones se mete a robar. Entonces, aquí está, en estos versículos, Jesús no está diciendo que no es correcto de tener tesoros. Pero hay que tener cuidado en qué está invirtiendo. Vemos un momentico 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo lo que su propia casa ha negado la fe y es peor de un incrédulo. Entonces, hay que estar claro que no es malo tener dinero suficiente para cuidar su casa. Pero lo que Jesús está enfocando a nosotros, debemos saber cómo invertirlo y cómo podemos invertirlo en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Primeramente quiero decir que Jesús no está diciendo no se pueden guardarlo. Él quiere que disfrutamos todo lo que Él ha creado. Fue creado por nuestras diversiones. Pero el enfoque no debe ser en acumularlo para nosotros mismos, sino de ver cómo se pueden repartirlo. Jesús prohíbe a sus seguidores de acumular egosamente bienes, vida extravagante y lujosa. Él está preocupado de tener corazones duros, que no está pensando en lo demás, sino está pensando en sí mismo. Entonces, uno que tiene la fantasía que la vida puede ser chévere, la vida puede ser tranquilo, si acumulamos todo para nosotros. Entonces, no es lo que el Señor está enseñando. Entonces, ¿qué significa ser rico delante de Dios? Como dijo en Lucas. ¿Qué significa? Entonces, lo que significa ser rico con Dios es hay que vivir de tal manera que maximizamos a Dios, que Dios sea nuestro tesoro. Y manejemos el dinero de tal manera que muestre que Dios no es dinero, es nuestro tesoro. Podemos resumir diciendo así. La lección no es riqueza versus pobreza. No estamos hablando de riqueza y pobreza, sino si tenemos confianza en Dios o si tenemos confianza en las provisiones que nosotros mismos podemos proveer. Entonces, si nosotros decimos, tengo que guardar todo eso, lo que estamos tratando de hacer es de cuidar a nosotros mismos. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo soy bien con Dios. ¿Y por qué dice así? Porque ellos creen que ya tiene todo suficiente y no hace falta Dios, porque cree que ya todo va bien. Pero lo que Jesús quiere mostrarnos es que nuestra confianza no debe ser en la riqueza que hemos acumulado, sino que Dios va a proveer todo lo que necesitamos, de la comida, del trabajo, de dónde vivir. Entonces, acompáñame a 1 Timoteo 6:17. Y ese Pablo hablando de ese punto, 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, mándalos que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza.
Está diciendo casi el mismo, pero en sus propias palabras. A los ricos. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, eso es lo que deben predicar. Eso es lo que tiene que avisar la iglesia. A los ricos de este mundo, mándale de no ser arrogante, de poner su esperanza en la riqueza, que son tan inseguras, sino en Dios. Pongan su confianza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que le disfrutamos. Se ponga su confianza en Dios, que va a proveer todo en abundancia para que lo disfrutamos. Mándales que hagan el bien, que sea rico en buenas obras, generoso dispuesto de compartir lo que tienes. De este modo, atesorarán para sí un seguro cual tal para el futuro y obtener la vida verdadera. Entonces, Pablo está diciendo, invierte su vida, sus bienes, para ayudar a los demás. Y en el instituto voy a tocar el punto de discipulado. Y estoy animado de compartir eso porque yo creo que es una manera que podemos invertir en la vida celestial, ¿no? Cuando invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos en cumplir el gran mandamiento de Dios, es de salir y hacer discípulos. Entonces, mándales que hagan el bien, que sea rico en buenas obras. Que dice Gálatas 2:10, porque somos hechuras suyas creados en Jesucristo para buenas obras. Los dales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, para todos los cristianos. Dios ha preparado manera en que se puede invertir sus bienes para ayudar a los demás. Entonces invito de quedar por la segunda clase para ver cómo se pueden trabajar. Entonces, ¿cómo se pueden acumular riqueza en el cielo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer en el año 2023? Entonces, ¿cómo está su portfolio? Si yo pudiera ver cómo está el portfolio tuyo, tesoros en el cielo, ¿cómo sería tu portfolio? A veces le gusta ver su portfolio, ¿no? Que cuánto dinero tengo aquí en este banco, cuánto tengo allá. Pero es bueno a ver vistazo, cómo está su portfolio en el cielo. Entonces, ¿cómo se puede invertir en el año 2023? Entonces, yo quiero apuntar algunas cosas que podemos hacer. Primeramente, debemos trabajar en tener un carácter semejante a Jesucristo. Y todo lo que hacemos para reflejamos a Jesucristo. Los libros que estudia, la palabra que estudia, el tiempo en la oración, todo lo que hacemos para llevar una vida. Dice en Mateo 5, deja brillar su luz delante del mundo, ¿no? Entonces, la manera de brillar nuestra vida es que reflejar a Cristo. Y cuando nosotros hacemos un esfuerzo para ser como Cristo, estamos invirtiendo en la riqueza del cielo. Cuando hacemos cualquier cosa de aumentar nuestra fe, yo digo, la inversión que está haciendo hoy en esta iglesia, estando ahí para alabar al Señor, para recibir la enseñanza de la palabra, para crecer en la obra del Señor, está invirtiendo, está depositando su tiempo y tu fe y está invirtiendo en tesoro en el cielo. Y yo quiero decir que también cuando aprende versículos, está invirtiendo en el tesoro del cielo. Entonces yo pregunto, ¿cómo ha sido su portfolio de versículos memorizados en el año 2022? ¿Cuántos versículos ya están en tu portfolio del año 2022? Y este tiempo, ¿no? Cuesta, es un esfuerzo, pero cuando tomamos en serio, como la palabra de Dios dice, no por pan vivirá el hombre, sino por todas palabras que salen de la boca del Señor.
Cuando nosotros invertimos tiempo en aprender versículos, estamos haciendo tesoros en el cielo. Porque estamos preparándonos para podermos aconsejar a una persona, para compartir las buenas nuevas. Estamos meditando en versículos que van a ayudarnos a reflejar a Cristo. Entonces te animo de que en el año 2023 que aumente tu portfolio de versículos memorizados. Y venga a clase ahorita porque tengo algunos libritos que se pueden ayudarles. Pero también quiero animarles que una manera de tesorar tesoro en el cielo es de ser involucrado en el discipulado. Yo digo que cuando yo salí a ser misionero, mi versículo lema, lo que realmente me animó mucho, era de 2 Tesalonicenses 2, de 19 y 20. No, 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Tengo de memoria, pero tengo que leerlo para decirlo correctamente. 1 de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Resume cuentas. ¿Cuál es nuestra esperanza, alegría y motivo del orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo cuando le venga? ¿Qué más sino ustedes? Si ustedes son orgullosos, nuestro orgullo y alegría. Entonces Pablo está diciendo, ¿cuál es su tesoro? Para Pablo, ¿qué valía la pena en la vida? Él está diciendo, vosotros creyentes, delante del Señor en su segunda venida, ¿no? El gozo mío es de ver personas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, al lado mío en el cielo, gozando por la eternidad. Entonces, para mí, vale la pena. Entonces, este fue mi deseo. Yo siempre digo a mi vecino Jesús, mi gozo es que tú puedes llegar a ser cristiano y que mi gozo sería verte en el cielo conmigo, a mi lado. Entonces, así es la manera de invertir y tener tesoro en el cielo. Yo creo que también un versículo clave para los padres encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice, escucha Israel, Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama, Señor, tu corazón con la mitad de tu corazón. No, con todo tu corazón. Con todo tu alma, con toda tu fuerza. Grábate en el corazón esta palabra que hoy te mando. Incálculesas, grábate en su corazón, ok. Graba en el corazón esta palabra, incálculas continuamente a sus hijos. Habla de ellos cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te cuesta y cuando te levantas. Entonces, una manera de preparar tesoro en el cielo es enseñar a sus niños la palabra de Dios. Entonces, quiero animarles. Si tienen niños pequeños, si tienen jóvenes, todo el esfuerzo que hacen para que ellos aprendan la palabra de Dios, para aprender las canciones, el tiempo que pasa con ellos en tiempos devocionales, está invirtiendo tesoro en el cielo. Entonces, quiero animarles. Entonces, nosotros estamos invirtiendo tesoro en el cielo cuando tomamos lo que tenemos, todo lo que está bajo nuestra mayordomía, y decimos, eso lo voy a poner a orden para ayudar a otros hermanos, a otros amigos, llegar a conocer a Jesucristo y para seguir caminando con Cristo. Entonces, la manera de invertir en el cielo es cuando nosotros invertimos en la vida de los demás. Yo fui a estudiar en Texas, en la Universidad del Eterno, y me llamó la atención el fundador de nuestra universidad, se llama R.G. Letourneau. Llegó nada más el otro grado, no llegó a la universidad, pero era un multimillonario y era
constructor de maquinaria para construir autopistas. Era multimillonario y él tomó la decisión que va a dar, señor, 90% de su entrada y vivir nada más con 10%. Entonces, es una persona que está usando su dinero, invirtiéndoles en el reino de Dios. Entonces lo invitaron a Perú para abrir carreteras en Perú. Y algunas de las carreteras en tu país fueron construidas por RG Letourneau y estaba ganando mucho dinero en Perú. Y el gobierno no quería dejarles sacar el dinero. Entonces dijo, no hay problema. Voy a invertirlo en construir iglesias allá en Lima. Entonces la iglesia de Alianza en Lima, Perú, fue hecho, es construido con el dinero de estas construcciones. Y no sé si se ha escuchado, pero en Estados Unidos hay una tienda que se llama Hobby Lobby, que tiene 970 lugares como Walmart, y ellos valen como 15 billones de dólares. Un señor, David Green, en el año 1970, pidió un préstamo de $600. Y con este $600 abrió una tienda de fabricar cosas de la casa, ¿no? De hobbies, de manualidades. Y en todo ese tiempo ha crecido su empresa y ya vale esta empresa 15 billones de dólares. Es decir, 15,000 millones. Y ha tomado la decisión que el 50% de todas sus ganancias cada año te da a la obra del Señor. Y ellos no escojan millones para sus salarios, sino buscan la manera de ayudar a sus empleados. Entonces paga a cada empleado menos que gane, son $18 por hora. Pero ha hecho una buena inversión y en Washington, D.C., él construyó el Museo de la Biblia que Eddie y Norbert asistió y busca la manera de tomar su ganancia y invertirlo en la obra del Señor. Y otro señor que ha salido rico y ha usado su dinero en una manera para el Señor fue Frederick Cathy, que fundó el Chick-fil-A. Entonces, si tú has ido a Chick-fil-A, por lo menos quizá Lauren y yo, y uno de nuestros lugares favoritos de comer es Chick-fil-A. Y ellos se cierran los domingos, no trabajan los domingos, y ha tomado mucho de su dinero y invertir en la obra del Señor. Tú sabes que McDonald's tiene su muñeca que se regala cuando tiene Happy Meal, ¿no? Entonces, él fabrica cosas de VeggieTales y ha hecho cosas cristianas para dar sus regalitos. Entonces, otro señor que vale mucho dinero, pero ha tomado tu riqueza para invertir en la obra del Señor. Y hay muchos ejemplos. Y Dios está usando muchas personas que ha tomado sus bienes para invertir en la vida de los demás. Y yo estoy agradecido porque en la universidad disfruté de la obra que hizo R.G. Letourneau para preparar nuestro estudio. Entonces, es un gozo cuando nosotros podemos tener el dinero, la capacidad de invertir en la vida de los demás. Y no tenemos que tener millones de dólares para invertir en la vida de los demás. Nosotros podemos invertir nuestro tiempo, podemos hacer una llamada telefónica, podemos invitar a alguien a tomar un café. Y es una manera de agarrar tesoro en el cielo. Ahora, el tercer punto que quiero tocar es que debemos elegir el amo que vamos a servir. ¿Vamos a servir el dinero o vamos a servir Dios? Entonces, en el año 2023, ¿quién va a ser su siervo? Mira lo que dice aquí la palabra en Mateo 6. Dice el versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, tu visión está clara, todo ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser será
oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa está esta oscuridad. Ahora, está hablando, dando un ejemplo, se va a conectarle con la segunda parte, pero en aquel tiempo el ojo es algo muy importante. El ojo es lo que pudiera entrar la luz. Entonces, aquí está hablando de un ojo sana, y esta palabra sana en el griego está relacionado con la idea de generoso. Si tu ojo está generoso o está una letal en divisa, está enfocado en una sola cosa, sería conocido como un ojo sano. Pero una mala hoja trae problemas. Es una hoja que está enfocado en sí mismo, está enfocado en acumular riquezas para sí mismo. Entonces yo traté de estudiar este versículo tratando de ver cómo se explica esa idea del ojo. Entonces, pensando en esta idea, me llegó a pensar en Colosenses 3. Y para mí, ese realmente resume esa idea de un ojo bien enfocado, ¿no? Entonces, Colosenses 3:1 dice, ya que has resucitado con Cristo, busca la cosa arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre tu atención en las cosas de arriba, no en la tierra. Entonces, lo que Jesús está ayudándonos a entender, que con su vista, ponga su vista en las cosas de arriba. Piensa en Cristo, piensa en lo que vale para la eternidad. Yo he hecho eso hace tiempo, pero quiero mostrar de nuevo. Entonces, es un micate, ¿no? Pero realmente quería traer uno mucho más largo, pero por dinero no tenía dinero para comprarlo, porque quería traer uno que pudiera extender alrededor del mundo, ¿no? Entonces, quiero que ayúdeme a imaginar, ¿ok? Que este micate que tengo en mi mano sale de la ventana y de la ventana da vuelta el mundo entero. Es una micate largo, ¿no? ¿Entienden la idea? ¿Ok? Entonces, para ayudarnos a imaginar, ve esta parte de aquí, muy chiquitito, ¿no? Nuestra vida en esta tierra se puede simbolizar esta pequeña parte de la micate. El problema es que mucho en el mundo está enfocando en esta parte de su vida. Pero realmente lo que Jesús está diciendo, invierta en esta parte, que es mucho más larga. Entonces, cuando Jesús nos llama a invertir nuestra riqueza en el cielo, está diciendo, no se preocupa de este pequeño tiempo, esos 70 años, 80 años. Si llego mi mamá a 94, invierta no en este tiempo, sino considera cómo se puede invertir para la eternidad. Porque lo que invertimos ahora en esta tierra realmente no va a durar mucho, se acaba. Pero lo que debemos hacer es enfocar en las largas distancias. Entonces, la manera en que usamos nuestro tiempo, usamos nuestros dones, usamos nuestro dinero, debemos pensar, Señor, ¿cómo pueden tomar mi vida? Estas buenas obras que ha preparado de antemano, ¿cómo se pueden yo invertir en ellos para que me puedan servir para la eternidad? Porque un día tenemos que dar cuenta de Dios y Él va a reclamar qué ha hecho con nuestros bienes, qué ha hecho con su tiempo, qué ha hecho con su dinero, qué has hecho con sus habilidades. Entonces, tenemos que rendir cuentas a Él. Y espero que nosotros no vamos a estar pensando nada más en esta pequeña parte, sino de pensar en la eternidad. Entonces, ¿qué significa servir a dinero? La idea de servir
realmente está hablando y tiene que pensar en un esclavo. Ahora, venga conmigo un momentico a Deuteronomio, capítulo 15. Y creo que ahí podemos tener una mejor idea de qué significa servir a Dios y no la riqueza. Entonces, en Israel, si una persona tiene una deuda, para pagarlo, podía entregar a su vida por 7 años para ser un esclavo. Dice aquí, está hablando cómo sería, es una manera de pagar deudas, ¿no? Si tú una deuda acumulado, pudiera vender a su familia, a tú mismo, a ser esclavo, y cuando termina esta temporada, la ley era de tiene que librar ese esclavo, pudiera ser libre, tu deuda ya está perdonado. Pero mira lo que dice el versículo 16, y creo que este va a ayudarnos a entender lo que Jesús quiere decir. Pero si tu esclavo, por tu ama, a ti y a tu familia se le da bien contigo y le dice, no quiero dejarte. Entonces tomarás un punzón, ya, póngala en la oreja contra una puerta, le perforarás las lóbulo, así se convertirá en tu esclavo por tu vida. Lo mismo harás con la esclava. No te prese dejar, no te prese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus siervos durante esos 7 años te costaron apenas la mitad de lo que te había pagado y su empleado. Así Dios, Señor de tu Dios, te bendecirá a todo lo que hagas. Entonces, la idea aquí de un esclavo es de un esclavo que ha pasado un buen tiempo con su maestro. Y cuando toca salir a ser libre, decide, no, yo no quiero salir. Yo quiero quedarme con el maestro. Quiero que tú seas mi maestro por vida. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de quién va a servir, Dios o el dinero, está pensando en esta idea que solamente pueden ser siervos o pueden ser esclavos de una sola persona. Entonces, Jesús está enseñando a nosotros que como este esclavo ama a su maestro y siente cómodo y sabe que el amo va a cuidarlo, decide, no quiero salir y llevar la cuenta por mí solo. Yo quiero quedar bajo su protección en su casa el resto de mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y te voy a servir el resto de mi vida. Así tenemos que entender ese pasaje, que nosotros decidimos, el Señor, no quiero contar con yo solo para proveer por mí mismo. No quiero pensar en acumular mi riqueza confiando en mí mismo, sino yo quiero confiar en ti. Entonces, yo estoy bajo de su autoridad, voy a servir a ti. Y Jesús está diciendo aquí, no es posible servir a Dios y servir el dinero. Tenemos que escoger. Entonces, yo espero que vamos a escoger a Dios y ver que realmente ese es el mejor camino. En resumen, ¿qué significa servir el dinero? Cuando servimos el dinero, hacemos todo lo que hace, calculando todo su comportamiento, toda tu vida, maximando el dinero que te pueden dar. Entonces, cuando está tesorando el dinero, está usando todo, controlado por ti mismo, preparando tu futuro de tu propia cuenta. Pero, ¿qué significa servir a Dios? Haciendo todo lo que hace, calculando todo comportamiento para maximar los placeres que se pueden obtener de Dios. Entonces, yo voy a servir a Dios confiando en Él para todo. Entonces, quiero terminar en 2 Corintios 9, 7, 9. 2 Corintios 9, de 7 a 9.
Y con este termino. Esta es la palabra de ánimo de Pablo. Versículo 7-9. Cada uno debe dar según de lo que ha decidido en tu corazón. Entonces tenemos que decidir. Tiene que salir de nuestro corazón. No de su mente, de su corazón. No de malas ganas ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Entonces la idea de aumentar, invertir en el cielo, Dios desea que seamos de corazón, que seamos con alegría. Si vamos a invertir tiempo en el discipulado por obligación, el que tengo que hacerlo, se van a perder la bendición. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Fíjense, lea de nuevo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la preocupación y llamar la atención de cuidar cómo usamos nuestro dinero. Y tener cuidado en la manera en que tesoramos cosas para nosotros mismos. Tesorar las cosas de esta vida y no enfocar en la cosa de eternidad. Sabemos, Padre, que el tiempo que vamos a pasar en esta tierra es poquito, pero el tiempo que vamos a pasar en la eternidad es mucho más larga. Entonces, ayúdanos a enfocar en las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor, pensar en la cosa que vale para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento en cosas que valen para la eternidad. Gracias por esta iglesia, gracias que podemos animar uno a otros. Gracias por la palabra de Jesús, gracias por la palabra de Pablo. Y ahora, Señor, gracias por la promesa que cuando nosotros invertimos correctamente, tú vas a proveer todo lo que necesitamos. Y confiamos en ti, Señor, porque nosotros fallamos, nosotros no podemos. Pero confiando en ti, estamos seguros que no va a faltar nada necesario para este vida. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.